100.000 por 1,08. Más de 100.000 no se va a dar porque en ese caso ya va a haber pista paralela. Y el otro detalle es que inmediatamente se ha pasado de 25.000, si tenemos más de 25.000, aumentamos en 1 pulgada el espesor de la carpeta. Si hacemos dos cosas, aumentamos en 1 pulgada el espesor de la carpeta y multiplicamos por el factor para incrementar el espesor de la base y la subbase. ¿Qué pasa si utilizamos capas mejoradas? Digamos que para la subbase utilizamos un material triturado de alta calidad, digamos de la calidad de capa base. Si es de agregados clasificados de 1 a 1,5, pero ese tendría que tener un CBR mayor a 35. De agregados triturados, ese sí podemos aplicar porque tiene una calidad superior por el hecho de ser clasificado y triturado. Entonces podemos tener un factor de 1,2 a 1,8. O sea, nuestro factor de disminución sería 1,5. Entonces, cuando utilizamos capas de mejor calidad, bases estabilizadas, subbases estabilizadas, etcétera, tiene que tener algún efecto en el espesor de las capas. El diseño se hace exactamente igual, como si fueran 25.000 salidas y como si las capas fueran las capas naturales. O sea, capa base de material triturado y subbase de material clasificado. Entonces, si es de mayor calidad, vamos a dividir, porque en este caso tenemos que disminuir. Cuando es más de 25.000, incrementamos. Y si tenemos capas de mejor calidad que las especificadas en el diseño para capas naturales, dividimos el espesor entre el factor. Si tenemos una subbase de agregados triturados, vamos a dividir entre 1,5. Para subbases estabilizadas, que puede ser tratada con cemento, sería de 1,6 a 2,3. Entonces eso ha de ser 1,85. Si tenemos una base de suelo cemento, vamos a dividir entre 1,25. Si es una mezcla bituminosa en planta, es casi de la calidad de una carpeta. Entonces vamos a dividir entre 2. Entonces estas tablas sirven para hacer las correcciones cuando utilizamos capas de alta calidad. Base tratada con cemento, dividimos entre 1,2 a 1,6, que sería 1,4. Para una mezcla en planta, cuando está trabajando en calidad de capa base, vamos a dividir entre 1,4. Entonces, cuando tengamos capas mejoradas o estabilizadas, vamos a recurrir a los factores que nos dan estas tablas. Si tienen preguntas. Nada. Entonces les voy a poner un ejercicio en el tablón para que vayamos resolviendo con ustedes.
Entonces ya tienen la tabla de datos para hacer el diseño del pavimento flexible. Está en una planilla Excel. Entonces, ¿qué dice? Calcular los espesores del pavimento flexible para una pista sobre una capa estabilizada con asfalto, utilizando el método de la FAA de acuerdo a la información siguiente. El suelo de fundación tiene un CBR de 8, la subbase 30%. El periodo de diseño 20 años. Luego, en primer lugar, nos toca definir cuál de los aviones ha de ser el avión de diseño. Solo que este valor, para que sea más completo, vamos a corregir. Le vamos a poner 4, para que tenga una cuarta capa, que sería la capa de refuerzo. Entonces aquí vamos a tener el dato para nuestra capa de refuerzo. Vamos a utilizar 10. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un ejercicio para determinar cuál de los aviones es el avión crítico. Hemos dicho que hacemos primero una observación para ver cuáles son los representativos. El 737-900 de ruedas gemelas tiene 12.000 salidas y no tiene otro avión de las mismas características, o sea, tenemos que hacer el análisis para este avión. Luego tenemos el 300B4, tiene 6.000 salidas, 300.000 de peso. Tenemos el DC-10-30CF, 9.000 salidas, 450.000 libras de peso. El 757 es un avión más liviano, tiene 3.000 salidas y 200.000 de peso. El 767-200 tiene también 9.000 salidas y un peso de 325.000. Entonces, ¿cuáles vamos a hacer? Este porque es el único. Y este DC-10 tiene características de peso y tráfico mayores. Entonces anula al Airbus 300B4. Está mal marcado. También al 757-300 y al 767. Y el otro por tener características un poco diferentes, por tener un buggy doble en el tren de aterrizaje, también analizamos. O sea, solo vamos a ver en el ejercicio el espesor total requerido para estos 3 aviones. A ver, vayan viendo para el 737-900. En este caso, ustedes tienen una tabla, esa es otra de las deficiencias, que es para los modelos más antiguos, pero por el peso sí podemos utilizar. Tiene 140.000 de peso. A ver, veremos nuestro abaco. Con este tenemos hasta 200.000, ¿no? Entonces vamos a utilizar 150.000 porque la diferencia es muy pequeña.
¿Cuánto va a salir para 4? Pero antes de ver esto, vamos a mirar el más pesado, el 747, para ver si podemos trabajar con el CBR de la subrasante. Si se sale, vamos a trabajar con el CBR de la capa de refuerzo. Aquí si entramos con 4, vamos hasta el peso que es 700.000. ¿Corta las salidas o no? Fíjense a ver. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es el peso, Inge? No corta, Inge. No llega a cortar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el CBR del refuerzo. ¿Cuánto sería entrando con 10? Sus salidas son solo 1200, o sea, la que está la parte más inferior. Pero 30. 30 pulgadas. Vamos a anotar. Como ya hemos visto, anotamos 30. Haremos para 737,900, utilizando el abaco que corresponde. Todos tenemos que hacer con el mismo CBR, no sería correcto cambiar del CBR. Entonces también este del avión 737 de ruedas gemelas, utilizamos este mismo abaco. Hemos dicho, podemos utilizar 150.000 de peso bruto. Y si fuera eso posible, no voy a levantar sobre las cintas y no me pasé el resultado de las preguntas. Está ahí está lo tengo. Ahí está lo tengo. Ah, sobre eso ya tengo. ¿Cuánto sale? 24.5. 24,5. Finalmente hacemos para el DC-10-30CF. Es de la fábrica Douglas, McDonnell Douglas. De nosotros es 30 CF, ¿no? Entonces esta segunda curva. Esta primera es para 10-10 y 10 CF. Y esta es para 10-30, 30 CF, 40 CF.
Igual vamos a entrar con 10 hasta el peso de 4, ¿de cuánto sacó? Un peso de 450.000 libras, que estaría al medio entre 500.000 y 400.000. ¿Cuánto sale? $26.2. ¿Seguro? 26.2. En ese caso, si está bien el 747-200, sería nuestro avión de diseño. Entonces, este es un buggy doble. Pues vamos a hacer la homogeneización de los trenes de aterrizaje. Primero vamos a anotar los factores. En realidad el único factor que necesitamos es de las gemelas, porque todos los otros son buggies o buggy doble. Su factor es 1. ¿Cuánto es de rueda gemela a buggy o buggy doble? 0.6. Entonces 0,6 por 12.000. ¿Cuánto va a ser? 7.200, creo. Bien. El resto de la salida se mantiene porque el factor es 1. Para no complicarlo. Sacamos la carga por rueda. ¿Cuánto ha de ser 140.000 por 0,95 dividido entre 4? 33.250. 33.250. 300.000 por 0,95 dividido entre 8. 35.625. Hemos dicho que los aviones de cabina ensanchada consideramos con un peso solamente de 300.000 libras distribuidas en un buggy de 8 ruedas. Entonces ha de ser lo mismo. El 57.300 no, porque es menos. 200.000 por 0,95 dividido entre 8. 23.750. Y para este lo mismo, 325.000 es más de 300.000, entonces va a ser 35.625. Y este va a ser
Hemos dicho que consideramos también con un peso de 300.000 sobre un buggy de 8 ruedas. También va a ser 35.625. Entonces, ¿cuál va a ser la carga por rueda del avión crítico? Ha de ser del 747. Y con eso podemos sacar las salidas anuales equivalentes. Ya conocen la forma. A ver, vayan sacando. ¿En qué? Sí, El avión DC-1030CF igual es un avión de cabina ensanchada. sí es cabina ensanchada también. Entonces voy a poner ahí su asterisco. ¿Cuánto sale el primero? 5.328. 5.328. El siguiente, 6.000. repite cuando son iguales el peso por carga del avión analizado y el avión que estamos utilizando como crítico. Para el DC-10 también va a ser lo mismo, o sea, va a ser 9.000 salidas. Para el 757-300, para ese no es igual, ¿no? 690. Para el 767 también lo mismo. Y para el buggy doble también igual. Y la suma debería dar 31.218 salidas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos más del número de salidas que podemos utilizar en los ábacos. Hemos dicho que vamos a trabajar con 25.000 salidas. Entonces, utilizando 25.000 salidas y sin tomar en cuenta que la capa base es estabilizada, hacemos la dimensionamos los espesores del pavimento. ¿Cuánto va a ser el espesor total? Con un CBR de 4. Eso también van a corregir hasta aquí con 8. Si no, no se justificaría la capa de refuerzo. Entonces vamos a utilizar el ábaco del avión 747 porque ese es el avión crítico. Vamos a entrar con 4 de CBR hasta el peso que es 450.000 y las salidas son 9.000. Podemos considerar al medio entre 6.000 y 15.000.
Inge, para esto igual entramos con CBR 10%, porque igual no No, corta. ¿cómo? Tiene que ser necesariamente con el CBR de la subrasante. Entonces, en este caso, ya al ser el diseño, vamos a estimar prolongando la curva que corresponde. Si entramos con 4, no se sale además. ¿Cuánto sale? Inge sobrepasa un poco el borde de las 50 pulgadas. Entonces hay que estimar en la misma relación del espesor que tienen las líneas, ¿no? Eh, ¿Cómo cuántas como si, líneas se pasan? no, como uno nomás, Inge, 51 más o menos sería. Entonces sería 51. Entonces el espesor total va a ser 51 pulgadas. Luego hacemos con CBR de 10 para sacar el espesor de la subbase más carpeta. Inge, yo lo estimo como 55 más o menos. A ver, revisen, por favor. Inge, ese sería, no sería ese el avión crítico. El avión crítico sería el 747. Ah, verdad. Es el 747, no estoy equivocado. Cuatro hasta 700 miles, ¿no? En este caso no es. Este es el avión. No es el SP, pero tampoco es, ¿no? Es este otro. Sí, ese es Inge. 700.000. ¿Con cuánto se sale más o menos? Yo lo estimo en 55 pulgadas, Inge. Sí, Tal vez un poquito 55 más. es. Sí, Inge 55. Sale.
Y esta otra más tendríamos que prolongar, la de abajo, ¿no? Creo que es más cerca 55, ¿no? Vamos a anotar 55. ¿Cuánto sale con un CBR de 10? $29. 29. Hacemos lo mismo con CBR de 30. $12 Inge. 12 pulgadas. Y de acuerdo al abaco, ¿cuánto debería ser el espesor de la carpeta para áreas críticas? Si ven aquí dice 5, ¿verdad? 5 pulgadas de carpeta para área crítica. Entonces esto ha de ser 5. Por lo tanto, el espesor de la capa base ha de ser 7. Verificamos el espesor mínimo. ¿Cuál es el espesor mínimo? Para el 7, entonces el 747 entre 600.000 y 850.000 sería 8, ¿no? ¿Está bien? Inge. Ya primero le pondré lo que sale. Este es 5. La subbase va a ser 55 menos 29. 26. Perdón, 29 menos 17. 12. Está mal, ¿no? 29 menos 12 no es directamente. Sería 17, ¿está bien? Sí, está bien, Inge. 17. Y la capa de refuerzo ha de ser 55 menos 29. $26. Inge. Entonces sería 26.
Ahora, ¿qué tenemos que la primera corrección? ¿Cuál sería? La primera corrección al ser por espesor mínimo. Entonces va a ser 5, este va a ser 8. Hemos dicho lo que le aumentamos a la base, le quitamos a la subbase y se mantiene el espesor total igual. Va a ser 16 y 26. La suma tiene que dar también 55. ¿Está bien? Creo que no. 5 y 8, 13 sería. A ver, revise. Está bien, Inge. Ya. Esa corrección es por espesor mínimo. Inge, para la corrección del espesor mínimo, ¿solo le quitamos a la subbase o también le podemos quitar a la capa de refuerzo? No, solo a la subbase, porque es una capa fuerte también, ¿no? La segunda corrección va a ser tráfico mayor a 25.000 salidas anuales equivalentes. Este es. ¿Qué edad tienes? Alexander Torrijos Solís. Hola, hola. Salidas mayor a 25.000, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Hemos dicho que aumentamos en 1 pulgada.
Ha de ser la carpeta 6 pulgadas. La base, ¿cuánto ha de ser? 8 dividido entre ¿cuánto? A ver, fíjense la tablita. Es capa base estabilizada con asfalto. Sería 1,4, dividido entre 1,4. No es dividido, no, perdón, es por 1,04, ¿no? 1,04 por 1,04. ¿Cuánto ha de ser 8 por 1,04? 8.32. Y 16 por 1,04. 16.64. El refuerzo lo vamos a dejar así, solo vamos a corregir hasta el nivel de la subbase. Ahora la última corrección es corrección por base estabilizada, ¿no? Tenemos que dividir entre 1,4. Solo la base, que solo es la base estabilizada. ¿Cuánto es 832 dividido entre 1,4? $5.94. Sería 5,94. El resto sería igual, ¿no? Se mantiene 6. Esto en 16,64 y esto en 26. Entonces, finalmente, tenemos que redondear, porque no podemos mandar así con 2 decimales, ¿no? Entonces, finalmente, el pavimento va a tener una carpeta de 6 pulgadas, una base también de 6 pulgadas, una subbase de 17 pulgadas y una subbase de 26. Entonces tendríamos este caso especial, ¿no? Que por una parte tenemos más de 25.000 salidas y por otra estamos utilizando una base estabilizada. Si tienen preguntas. Inge, entonces yo no aplicaría aquí el espesor mínimo porque tendríamos 6 pulgadas, ¿no? Para la carpeta base. Pero ya no es una base granular, es el mínimo es para capas granulares, por eso hemos corregido antes. Ah, ya. Entonces solo para capas granulares es el mínimo. Claro, Pero por ya... eso que de inicio hemos corregido, hemos llevado de 7 a 8,
Hemos corregido de todas maneras. Originalmente era 7 porque el diseño se hace con una capa granular de material triturado. Entonces hemos hecho la corrección y sobre la corrección hemos incrementado y hemos disminuido por base estabilizada. Si tiene otras preguntas. Nada. Entonces tienen que instalar su programa Farfield para hacer esto mismo mediante el software. Tienen todos.